En lo que me pasan la computadora para acá, ¿sí se puede? Ok, vale. Mateo capítulo 7, versículos 13 al 29. Bien, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Lo leemos de manera alternada. Yo leo un versículo, ustedes el siguiente y así hasta el final. Dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis, así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera que oye tus palabras para casarse, lo juraré. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, me compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Cuando terminó Jesús esas palabras, aquel que se admiraba de su doctrina, Todos juntos, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Pueden tomar sus lugares, por favor? En lo que me ayudan aquí. El título es Los frutos del verdadero discípulo. ¿Lo repetimos? Los frutos del verdadero discípulo. Los frutos del verdadero discípulo. El texto que vamos a aprender está en Mateo capítulo 7, versículo 20. ¿Qué dice? ¿Lo leemos juntos? ¿Les parece? ¿Qué dice? Está bien corto, ¿verdad? Bien, una vez más. Mateo 7, 20. Así que por sus frutos los conoceréis. Una vez más. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Ya se ve, hermanos? Mateo capítulo 7, versículo 20. Bueno, todavía siguen animándome. Otra vez, una vez más. Así que por sus frutos los conoceréis. Fíjense que esta lección está bien interesante y habla de los frutos del discípulo. Bueno, yo creo que pues ahí no hay tanto que explicar porque considero que la lectura está muy clara. Pero hoy en día, fíjense que los apóstoles desde el tiempo de Jesús en adelante se preocuparon mucho por las falsas enseñanzas. Y de verdad, yo creo que lo he comentado antes aquí, pero por ejemplo hay una nueva, o bueno, no nueva, sino una religión que está proliferando mucho y es la de los santeros. ¿Han escuchado alguna vez esto? Ellos, yo platicaba con una persona que practica esta religión y esas personas eran católicas y ahora se profesan esta enseñanza y dicen que no es malo, dice, solo le cambiamos los nombres a
a los santos, pero es lo mismo, me decía esta persona. Creo que ya les he hablado de esta religión, que tienen padrinos y ellos no se visten si el padrino no les dice. Por ejemplo, si el padrino les llega a hablar hoy y les dice, no te pongas nada rojo hoy, porque te va a pasar algo mal. No, que nadie de los que tú quieres se ponga nada rojo. O si vas a salir, no, hoy no sale, nadie sale. Y ellos hacen esto, ¿no? Van practicando. Pero ellos dicen que es parte del conocimiento que tienen de Dios y que es Dios quien se los da, y hacen sus rituales o sus consagraciones por tiempo. O sea, ellos para consagrarse tienen un año de dedicación, y cuando ya los van a consagrar van al panteón, ahí hacen su ritual y luego se van a Cuba, si no me equivoco, y es ahí donde ya hacen su consagración bien genuina. Entonces, ¿a qué voy hoy? Hay una verdad, hay un texto que ya no lo hemos aprendido, así que por sus frutos los conoceréis. Hay muchas situaciones que pasan hoy en día y que yo necesito que lo platicamos. Dice la verdad central: el discípulo de Cristo tiene la grave responsabilidad de comprender y practicar la palabra de Dios. Por eso necesita una base para determinar quién está hablando y actuando en el nombre de Dios. ¿Qué necesitamos? Una base para determinar quién está hablando y actuando en nombre de Dios. Para la introducción, ¿creen que todas las personas que asisten a la iglesia son verdaderos discípulos de Cristo? A ver, alguien que quiera participar conmigo y que me diga por qué, no nada más no. ¿Por qué creen que no? Porque no están verdaderamente convencidos de lo que es. ¿Por qué no están convencidos? Muy bien. ¿Algo más? Porque su vida no predica, no hace lo que predica. Porque la vida no hace lo que predica. ¿Alguien más? Sí, hermana Leiva. Porque en nuestra casa a veces somos unos y en la calle somos otros y en el templo somos otros. En la casa somos unos, en la calle somos otros, en el templo somos otros, con los amigos somos otros, y en el trabajo somos otros, y tenemos una múltiple personalidad, parecemos esquizofrénicos, ¿verdad? ¿Cuáles son las diferencias entre los cristianos auténticos y aquellos que solamente están practicando la religión? Esto me encantó. ¿Cuál puede ser la diferencia entre una persona que dice que practica la religión y otra persona que realmente se puede decir cristiano? ¿Alguien me puede decir qué diferencia hay? ¿Cómo los diferenciamos? Porque no lo viven, hermano. Aquí una cosa y afuera otra. Muy bien, lo que vamos a mencionar. ¿Algo más? ¿Alguien que me pueda dar un ejemplo a lo mejor? ¿O alguna situación o algo que se practica? En su forma de hablar a veces también. ¡Oh! ¿Creen ustedes que el lenguaje refleje el fruto de que nosotros somos realmente cristianos? Por supuesto. ¿Qué más? Los hechos, acciones. ¿Como cuáles podrían decir ustedes? Nuestra forma de ver con el prójimo, nuestra forma de conducirnos, Muy bien. nuestro estilo de vida. Y Muy el bien. ejemplo que damos a los demás. Muy bien. Hermana Saraí. ¿Alguna otra situación? ¿No? Para entender la palabra de Dios hay que escudriñar, porque si no escudriñamos la palabra, es por eso somos indiferentes. Así es.
Muy bien. El tener esa hambre por la palabra igual nos puede ser una identificación de que somos cristianos y no solamente practicantes religiosos. ¿Alguien tiene alguna otra idea? Acuérdense que es una escuela dominical y bien decía nuestro hermano Arturo la vez pasada que dábamos la enseñanza, es para que participemos. ¿Alguien tiene alguna otra idea que diga, yo no estoy de acuerdo con esto, hermana? A ver si. Muy bien. En el transcurso de esta lección vamos a ir analizando. ¿Alguien más? ¿Va? Sí, hermano Lita. Pues en mí, hermana, pues se puede ver la experiencia de ser un cristiano, al menos en mí, en mi persona. Pues todos pienso que saben que casi por lo regular pues venimos casi con mis hijas, ¿verdad? Y pues hay ocasiones que comparto con mi esposo en sus eventos, en lugares, y me dice, ¿verdad que tú no eres de las de nosotros, verdad? Le digo, ¿por qué? Digo, porque es que tú oras cuando comes, aunque sean eventos así que a veces no tengo que ir, y en eso yo siento que en eso yo me reflejo que soy diferente que ellos, ¿no? Porque oro, cuando ahorita que voy en el taxi, trato y se me acomodan las personas que les hablo de la palabra, y me la forma también, sí tiene mucho que ver también en la forma de vestir, porque me han dicho, dice, ¿verdad que tú no eres católica? Digo, ¿por qué? En la forma de cómo te dices, digo, es que es depende de cada quien. Le digo, a mí desde chiquilla, yo creo ya Dios me había elegido, a mí me gusta vestirme así desde más jovencita. Entonces, pues hay muchas formas de diferenciar el cristiano, la forma de hablar, la forma de expresarte, el vocabulario, porque tengo familia cristiana y historias se le salen pues groserías, y yo le doy gracias a mi padre porque muchos más años pues tampoco yo no hablaba de groserías, y eso me ha ayudado mucho. Y pues siento que Dios me ha cambiado y me ha transformado, y he cambiado más áreas en mi vida, y he sido bendición para otras personas porque puedo ver la unción del Señor, que yo soy muy penosa, no me gusta, no me gusta, es porque no me gusta, sino que pues en la forma de hablar como que me apalanco, ¿no? Pero le doy gracias a mi Dios por quien me ha hecho, quién soy, mi hermana, y le doy gracias a mi Padre y le dando gracias por quien soy, hermana, porque he sido de bendición para personas, hermana. Bien, ok, bueno. Vamos a ver la primera parte, ¿les parece? Entonces, no todos los que estamos aquí realmente tenemos el pleno conocimiento de qué es. ¿Quién es Dios? El costo del auténtico. Yo pensaba, por ejemplo, a mí me gustan mucho los perfumes de Frechel. ¿Cuánto cuestan? 180 creo. Y un perfume así grandote. Y obviamente yo me paro junto a alguien que use el original, pues nomás no, ¿verdad? No le llego. ¿Sí me explico? Y cambia el precio, ¿o no? Pero también hay clones, ¿sabían ustedes eso? Que son tan parecidos y tú no sabes diferenciar uno del otro, ¿o no? No lo sabes diferenciar. Porque pareciera lo mismo, y es más, hay ocasiones que hasta el precio te lo dan, te lo venden como si fuera auténtico. Así te lo venden, como si lo fuera, pero no lo es. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14, que esa es nuestra base de la enseñanza de hoy. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hay un imperativo en esta motivación, hermano. Se expone siempre de haz esto. La forma del imperativo, hermanos, expresa una acción puntual, instantánea, con la que se recalca la decisión de decir ya, basta, mira lo que estás haciendo, se te está ofreciendo el camino, tú debes decidir. Pero lo primero que les dice es entra. ¿Cuáles son las características de la puerta ancha, hermanos? ¿Cuáles serían las características de una puerta ancha? A ver, Etriel, ayúdame. Y si hablamos en términos de los cristianos y del mundo, ¿qué sería lo
lo espacioso y grande. Hacer lo que quiere uno. Lo fácil, ¿perdón? Hacer lo que quiere uno. Hacer lo que uno quiere, ¿cierto? Y hoy la ideología nos muestra eso. Primero yo, luego yo y después yo. ¿Cómo justifican el aborto? Es mi cuerpo, ¿cierto o no? ¿Cómo justifican la homosexualidad? Es mi. ¿Cierto o no? Mientras no afecta a terceros, soy yo. Y esto es muy fácil. Porque no pensamos en el prójimo, porque no. Yo, luego yo y al final yo. Pareciera que esto es muy sencillo, hermanos. ¿Alguna vez has testificado a alguna persona que ha querido seguir a Cristo y simplemente dice no, porque esto no es atractivo? No, porque vas a querer que yo vaya a tu iglesia cada jueves y cada domingo. Ya no voy a poder ir a los bailes. Ya no voy a poder tomar. Ya no voy a poder andar con mujeres o con hombres. ¿Qué más les han dicho? Muy bien, hermano. Ya no voy a poder hacer tal o cual. Lucas capítulo 13, versículo 23, es un paralelo de esto. Pero nos habla precisamente de lo que es esta puerta. Miren, desde el versículo 22, se los voy a leer. Dice: pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén, y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando afuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Hacedores de maldad. La puerta ancha no se busca. Tú llegas solito. Pero la puerta estrecha tienes que buscar. La puerta estrecha que te lleva a la salvación, debes buscarla. Tienes que buscarla. Esa no viene solita. Esa tú tienes que buscarla. Y no es fácil, hermano. Definitivamente no es fácil. Hay una advertencia para los que prefieren lo fácil antes que lo verdadero, para quienes consideran excesivo el costo de ser discípulos de Cristo. Porque no es costoso, créeme. Cuando tú vienes a Cristo no es difícil. Él mismo lo dijo: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero cuando tú vienes a Cristo, Él lo hace así. Pero si tú lo ves desde el punto de vista personal y carnal, hermano, no vas a poder. Pero cuando tú vienes a Cristo, Él lo hace fácil. Yo les preguntaba a ustedes, y muchas veces he puesto este comentario y ya me han tachado de ridícula romántica, y no quieren escucharlos, pero ahí les va. Cuando estás enamorado, las que ya somos mamás y tenemos hijos que ya andan de novios, el mío está muy chiquito todavía, ¿no? Pero yo he escuchado de algunos: no, ¿por qué me da cebolla? A mí no me gusta la cebolla. Y con la novia hasta cruda se la come. Rica le sabe. ¿Por qué será? Porque caer bien delante de la muchacha. No solo caer bien, ¿verdad? Y si a esa persona le gusta que uses determinada ropa y aunque a ti no te guste, tú te lo pones, ay, te sientes la más bonita o el más guapo de todos los guapos. ¿Por qué será? Porque hay amor. Y te pesa
no te pesa. No te pesa. No se te dificulta. Porque amas. ¿Cierto o no? Esto es algo bien importante, hermanos. Esto puede ser excesivo, pero no. Hay una evidencia, hermano, de lo auténtico. Dice Mateo, volvemos a Mateo 7, 15 al 20. ¿Qué fruta es la que ven ustedes ahí? ¿Peras? Durazno. Se ven bien ricos esos duraznos. Hay a quienes no les gustan los duraznos, ¿verdad? Pero a quienes nos gustan hasta morderlos y que se escurra así el juguito por lo dulce o lo maduros que están, ¿cierto o no? ¡Qué rico! Hay evidencia de que es algo que a ti te agrada. A mi hijo, por ejemplo, le gustan las manzanas jugosas, la gala que viene durita y jugosa. Y hay a quienes les gusta, no, la porosa, ¿ok? Que tú la muerdes y se deshace, que es porosita. Hay diferentes tipos de manzanas, ¿o no? ¿Y te podrán engañar si te dan una por otra? No, porque cuando la pruebas, te das cuenta de lo que realmente es. ¿Cuál es la evidencia de lo auténtico? ¿Cuál es esta? Dice Mateo 15 al 20. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro, ¿qué son? Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado ¿a dónde? En los tiempos de Palestina no había cabida para un árbol que no diera fruto. Se cortaba y le daban otro uso, que era el fuego, era hacer fuego, tenía otro uso. Un discipulado auténtico que era evidenciado por los frutos, por lo que nosotros somos. Hace no mucho tiempo, o una persona que predica, que lo veía hablando del amor, del perdón, y de repente sucede una circunstancia fuerte en su vida y lo empezamos a escuchar echando rayos y centellas, sacando alacranes, serpientes, escorpiones y todo lo habido y por haber de su boquita. Y alguien dijo, estaba enojado. ¿Se justificará esto para un discípulo de Cristo? No. Es que hace esto porque está lastimado o lastimada. ¿Se justificará esto para un discípulo de Cristo? No. Y otra persona, yo muy triste le decía, pero ¿cómo? O sea, es que no me cabe en la mente esto. Y me decía esta persona, lo único que está reflejando es lo que siempre ha sido. Antes solo aparentaba, pero cuando se presenta la prueba, el problema, ahí es cuando tú te das cuenta de qué material estás hecho. ¡Qué terrible! Que cuando se te presenta el problema es cuando tú te das cuenta de qué material estás hecho. Si eres o no eres. Y muchos nos creemos que sí somos. Yo les decía a ustedes y daba por testimonio, yo me jactaba. Y cuando veía a alguien que pecaba, yo decía, ¿cómo puede esta persona fallarle a un Dios santo y bueno? Y yo mandaba a la gente al infierno y los regresaba y los volvía a enviar. Yo decía, es que no es posible que alguien que ha conocido a Dios de esta manera le falle así. Y no había misericordia, yo no conocía la gracia. Es más, yo podría decir, ni siquiera conocía quién era el Dios al que yo había decidido seguir.
Pero Él dijo, tú necesitas conocerme. Y hoy que le conozco, me di cuenta cuando yo estaba pasando por esa tormenta, que yo no era nada ni nadie. Nada, no sabía yo quién era mi Dios. No tenía ni la más mínima idea. Por eso el apóstol Pablo dice, al presente la tribulación parece ser causa de tristeza, pero a la larga da fruto apacible a los que en ella son ejercitados. Porque es cuando tú te descubres y dices, esto soy, no puedo ser esto, ayúdame Dios, quiero ser diferente, quiero ser auténtico, quiero ser un verdadero discípulo tuyo. Te ofende y tú dices ojo por ojo, diente por diente, lo dice la Biblia. No, perdonas, justificas tu enojo hasta que no le hables a esa persona. Lo justificamos. Y eso es algo terrible. Dice aquí la palabra de Dios, las amonestaciones a no dejarse engañar por las sutilezas de los falsos maestros son comunes en el Nuevo Testamento. Vamos a Efesios capítulo 5, versículo 6. No solo vamos a leer ese versículo, vamos a leer unos cuantos más, ¿les parece? Efesios capítulo 5. Si no me equivoco, vamos a empezar a leer. Dice desde el 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en ¿qué? Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero, lean conmigo, fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras ¿qué? Ni ¿qué? Ni qué, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia, porque sabéis esto, que ningún ¿qué? O inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y aquí viene, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Y si tú lees el otro, dice, porque en otro tiempo que eras tinieblas, mas ahora eres luz en el Señor. Anda como hijo, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable a Dios. Desde hoy te voy diciendo cuáles son las no características de un discípulo de Cristo y las sí características de un discípulo, según lo que nos dice la palabra. Colosenses capítulo 2, versículo 4, igual lo vamos a leer todos juntos, ¿les parece? Después de Efesios está Filipenses y enseguida está Colosenses. Capítulo 2, versículo 4. Y nuevamente vamos a leer un poquito atrás. ¿Les parece? Dice, porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en ¿qué? Hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están ¿qué? Escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto es lo interesante. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad como arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia.
El hermano Alfredo nos hablaba el jueves pasado de pilares y de la iglesia. Y este jueves hablaba de qué, hermanos, ¿alguien se acuerda? ¿Perdón? Las características de la comunión, para poder pertenecer al cuerpo de Cristo, ¿cierto o no? Y hablaba de algunas cosas que son muy importantes cuando nosotros nos consideramos discípulos de Cristo. Y una de esas cosas, hermanos, es procurándonos en amor. Dice aquí, para sobreedificarnos. Si queremos que nuestra iglesia sea sobreedificada, yo debo aprender a procurar mi iglesia, a sentir esa empatía por el hermano o por la hermana. Esto es algo bien importante. Y no solo eso, dice 2 de Timoteo 3:5. Vámonos a 2 de Timoteo. 2 de Timoteo 3:5. Igual, vamos a leer desde el principio. De hecho, este texto dice carácter de los hombres en los postreros días. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos como... Estaremos en tiempos peligrosos. Santo Dios. Porque habrá hombres. ¿Cómo serán esos hombres? Ávaros. ¿Y qué más? Vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a quienes, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables. ¿Y qué otra palabra dice ahí? Santo Dios. Calumniadores, intemperantes. ¿Qué quiere decir? Que no gobiernan su temperamento. Crueles, aborrecedores de qué? Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de quién? Qué lista tan grande, ¿verdad? Impetuosos, intolerantes, soberbios, vanagloriosos, traidores, calumniadores. A veces te vas con la finta de lo que alguien te dijo y ni siquiera conoces a la persona, pero ya estás diciendo, esa persona es así. Ni siquiera conoces a la persona, pero como tu amiga, tu cuaderno de doble rayas dijo que la otra persona es así, lo das por sentado. Así es. Y ya tú también hablas, dices, y si ves que a alguien se le va a acercar, no, con esa persona no, porque es y tú ni la conoces. Calumniadores, amantes de lo que qué características tan terribles. Dice el versículo, vamos a continuar. Dice, me quedé en amadores de los deleites más que de Dios. 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están como... y nunca pueden llegar a ¿dónde? Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres como corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será como manifiesta, como también la fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina. ¿Con qué? Conducta, propósito,
fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, en persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán como engañando y siendo engañados. Y aquí viene el consejo: pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién lo has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Entonces, ellos nos hablaban de algo bien importante. Si ustedes leyeron, dice que aún entre nosotros se levantarán y darán ¿qué? Falsas doctrinas. Falsas doctrinas. Hoy, ¿cómo puedo decir? Yo tengo una doctrina correcta. Por la conducta que lleva uno en el Señor. Los frutos, ¿verdad?, que vienen de esto. El Señor dice, lo que habla, lo que predica, lo vives. Hay algo bien importante, fíjense. Cuando nosotros venimos a Cristo, si antes practicabas algo, de repente lo haces y dices, no, esto está mal, esto estuvo mal. ¿A alguno le ha pasado esto? Esto no era así. Y ya lo hice, y empiezas a sentir aquí algo que nomás no te da paz. Ese es el Espíritu Santo. Vamos por buen camino. Pero cuando no hay esto, ay, hermano, te sugiero que lo pienses y vengas a Dios. Piénsalo 2 veces. ¿Estoy siguiendo realmente a Cristo? ¿Me interesa agradarlo? ¿Qué clase de fruto yo estoy dando? Solo es la apariencia, para que todos vean y mi esposa ya no esté encima de mí. Vamos al templo, tú no vas al templo, te voy a dejar, dame el divorcio si tú no quieres ser cristiano. ¿Cómo es? Si alguien dijera todas las religiones son buenas, ¿usted qué contestaría? Solo un camino hay, es el camino a la verdad y la vida. Qué buena respuesta. ¿Y estamos hablando de qué? Bien, otra respuesta. ¿Quién diría? ¿Y qué dirías? Hermano Isaías, si alguien le dijera, no, es que todas las religiones son buenas, ¿qué contestaría mi hermano Isaías Flores? Se le diría, todas son buenas. Claro, gracias, hermano. ¿Y ustedes qué piensan, hermanos? ¿Que todas son buenas o no? Dicen, pero pues ¿qué tiene de malo? Esto no es nada malo. Ay, la apariencia puede engañar. Por ello es necesario la exhortación al discernimiento de espíritus, hermano. Cuando hablábamos de los dones espirituales, ¿se acuerdan ustedes? Y que en muchas iglesias hoy en día se menosprecia por el desorden. Es que se hace mucho desorden y no hay palabra de ciencia y no hay discernimiento de espíritus y no hay profecía y no hay... ¿Dónde están los dones? ¿Qué dice la Biblia? ¿Para qué son los dones? Para la edificación de la iglesia. Tanto dones espirituales como dones ministeriales. Y los hemos desalojado de las iglesias. ¿Cómo yo voy a saber, cómo voy a tener el discernimiento
Él sabe muchas. Ándele la otra. Dios aprieta pero no ahorca. ¿Qué más? Dime tú, ¿qué más? Como cristianos, ¿por qué? Porque no conocemos la palabra, porque no conocemos al Dios que nos ha creado. No lo sabemos y entonces hacemos fetiches. Y si antes lo teníamos en otro lado, ahora los trasladamos a la iglesia cristiana. Porque abrimos la Biblia en el Salmo 91 para no tener malos sueños. Mijito, lee el Salmo 91 y mijito todo el día se la pasa viendo videos incorrectos que lo abren puertas, que lo llevan a tener cosas que a Dios no le agrada. Vas y quieres ungir la casa, no es que aquí hay fantasmas y unges la casa con aceite y en la casa hay adulterio, hay fornicación, hay mentira, hay hechicería, hay de todo, pero tú quieres ungir la casa antes que la gente conozca de Cristo. Y es bíblico, dice, vamos a ungir la casa. Y ahí tienes a los hermanos ungiendo toda la casa. Y los que viven ahí, patas para arriba. Abriendo puertas. Entonces, ¿cómo es la cosa? No son genuinos. El valor de lo auténtico. El valor de lo auténtico. Necesitamos, hermano. Necesitamos. Yo les vuelvo a repetir. Aquí hay jóvenes. Vamos a ver a Arturo. Arturo, por ahí lo vi, Arturo Aguayo. Ay, ahí estás, mijo. Me da mucho gusto verte. No sabes cuánto gusto me da verte, Arturo. Cuando te gusta una niña, una joven. Arturo, te gusta una joven. Que dices, ah, está bonita. Y te vas. ¿Eso haces, Arturo? ¿Qué procuras hacer? No me des dato y seña, nada más dime una cosa. ¿Qué procuras hacer, Arturo? Lo común, ¿qué logramos hacer? Acercarnos, ¿cierto o no? Buscas el pretexto para acercarte a esa persona, ¿o no? ¿Por qué? ¿Por qué nosotros, si conocemos quién es nuestro Dios, no procuramos acercarnos, no procuramos conocerlo? ¿Por qué? Entonces, ¿estás enamorado o no? Entonces, ¿has creído en ese Dios? ¿Lo amas o no? ¿O nada más te gustó y te diste la vuelta y ok, bye? Hay lo que me vayan diciendo, como vaya saliendo, porque yo estoy casado y tengo a mi familia y entonces yo aquí tengo esto y a lo mejor estoy enamorado, pero mi compromiso está aquí. ¿Dónde está tu compromiso, hermano? ¿Dónde? ¿Dónde tienes tu compromiso? ¿En Dios? ¿O en dónde? ¿Te estás enamorando del Señor? ¿Que tienes hambre de conocerlo? ¿Que tienes sed de Él? El único alimento que te va a dar hambre cuando lo comas y te va a seguir dando más hambre cuando lo comas, ¿sabes cuál es? La palabra de Dios. Porque cuando tú la pruebas, te da más hambre y más y más y más y más. Porque es esa hambre de conocerlo, de quién es tu Señor, quién es tu Dios, quién es tu amado. Y no lo hiciste. Pero hay algo peor, hermano. Yo estoy por terminar, este es el último punto. Vimos el fruto de lo auténtico. Vimos cómo se evidencia lo auténtico. Y ahora vamos a ver la meta de lo auténtico. ¿Ya vieron eso? Dice Mateo 7, 21 y 23. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y
entonces les declararé: nunca te conocí, no te conocí, no sé quién eres. La expresión en el Evangelio de Lucas es todavía más incisiva, hermano. Vamos a Lucas. Lucas 6. ¿Por qué dice que es más incisiva la expresión en Lucas? 6, capítulo 46, pero le voy a leer desde el 43. Dice: no es un buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, ¿qué saca? Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, ¿qué saca? Porque ¿de dónde? De la abundancia. ¿Quién habla? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. ¿Qué dice que hizo? Cavó y ¿qué? Ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue como... Yo les dije al principio, el camino para la perdición es amplio, no requiere ningún esfuerzo, solito se pone. Pero si tú quieres seguir a Cristo, necesitas esforzarte, necesitas cavar hondo. ¿Quieres que tu casa vaya bien, hermano? Deja que Dios edifique, no edifiques tú, deja que Dios edifique. ¿Quieres que nadie te robe? No pongas guardias tú. Deja que Dios cuide de ti. La casa donde vivo era antes una tienda que fue puesta así como que de relámpago. Y no tiene, en la parte del frente, ya atrás mi esposo sí hizo unos cimientos enormes. Pero al frente no, hermano. Tú te recargas del ventanal del frente y se va. En serio, se va. Entonces mi esposo puso un clavo y la amarró para que cuando se recargue no se vaya. Hay cosas que se ven, pero hay un pilar al costado que tú dices, es un pilar, eso debe estar. No, le haces así y se mueve. Solo hay apariencia. Queremos que quede bien. ¿Qué hay que hacer? Invertir. ¿Qué es lo más costoso para construir una casa? ¿Cierto, no? Eso es lo que más cuesta. Los cimientos. Y tienes que escarbar. Y ahí es donde tienes que procurar más. Porque después te la llevas ya más sencillo. ¿Sabes qué es lo que necesitas cuando vienes a Cristo? Unos buenos cimientos. Unos buenos cimientos. Señor, quiero aprender de tu palabra. Ayúdame, dame entendimiento. Si yo voy y me acerco a tu palabra, la leo, me duermo. Bueno, dame habilidad. Hay cursos aquí, ¿tú sabías? Hay discipulados que se dan en esta iglesia y que entran 3, 4 y salen 2 o 1. No es posible. Pero eso sí, ay, hermana, a ti que sí te oye el Señor, ora por ahí. En una ocasión me contaban una anécdota de una hermana y a mí me dio mucha risa, porque la hermana va y le habla
a una hermanita y le dice: hermana, usted que sí la oye el Señor, ore por mi esposo. Sí que tiene, no, para que se muera porque ya no lo soporto. Y es una anécdota, de verdad, no es chiste, de verdad fue una anécdota. Ora por mi esposo porque ya no lo aguanto, para que se muera. ¿Hay fundamento? ¿Hay fundamento? No lo hay. ¿Qué dice la palabra del Señor? Bendice a quién, a los que te maldicen. Bendice, no maldigas, bendice. Si todo el sermón del monte, hermano, todo el sermón del monte culmina con esto. Todo el sermón del monte culmina con esto. Si no oyes esas palabras, eres considerado a ese hombre necio, porque todo se te está siendo dado, pero tú en tu necedad no quieres escuchar. Estás decidido a fundar tu casa sobre la tierra y no en la roca. No quieres ahondar, porque sabes que va a implicar un esfuerzo y eso no lo quieres hacer. El Señor nos llama hoy. Hay algo que me impacta, hermano. Romanos capítulo 2, versículo 16. Romanos 2, 16. Romanos capítulo 2, versículo 16. Otra vez les voy a leer desde antes, desde el 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que tú seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, ¿haces qué? Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, ¿y haces qué? ¿Que tú escaparás del juicio de Dios? ¿Tú crees que tú vas a escapar del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía a dónde? ¿A dónde te va a guiar su amor, su bondad? A que tú te arrepientas. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a qué? Vida eterna a los que perseverando en el bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para Dios. Y aquí viene lo interesante, dice: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que... ¿Sino los que? Serán justificados. Porque cuando los gentiles no tenían ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el bien que Dios juzgará por Cristo. ¿Qué va a juzgar, hermanos? ¿Qué dice ahí? ¿Qué juzgará? ¿Qué va a juzgar? Tú lo puedes tener muy, muy escondido. Tú puedes mostrarte
una personalidad falsa. Pero Cristo viene. Y eso que tú tienes en secreto, el Señor lo declarará. Por eso su palabra dice: algunos me dirán en aquel día: Señor, Señor, pero si yo en tu nombre. Y Lucas dice: Señor, contigo comí, tú fuiste a mi casa, escuchábamos la palabra de ti. ¿Qué va a decir el Señor? Fíjense que Mateo capítulo 10, versículos 7 al 8. Voy con esta cita. Mateo 10, 7 al 8. Mateo capítulo 10, versículos 7 al 8. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera, desde el 5. Dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Y esta parte me encanta: de gracia recibiste, da de gracia. No os proveáis oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Hay algo que dice, no, aquí no dice: a ver, entra a la casa y ve. Si la casa es digna, bendícela. Y si no es digna, no la bendigas. ¿Dice eso? ¿Qué dice? ¿Ve y qué? Bendice. ¿Ve y qué? ¿O tienes tú la labor de decidir si es digna o no? ¿Tienes tú la labor de decir si es o no es? No, 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 no. El trabajo es tuyo, es personal. Porque cuando venga el Señor, Él va a separar el trigo de la cizaña. ¿O es tu labor hacerlo? Tú que juzgas, dice ahí. Tú que juzgas, ¿crees ser mejor que alguien? No, 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 claro que no. Y fíjense, y dice: de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. El conocer, hermano, tiene un sentido en el idioma hebreo de un conocimiento amoroso, de una mutua familiaridad personal, de una actuación recíproca de intimidad. Cuando yo digo que conozco, o el Señor dice yo lo conozco, y habla, por ejemplo, del buen pastor: y las ovejas oyen mi voz y ellas me conocen. ¿Se acuerda usted? Habla de esa intimidad, de que Él sabe cuál es mi mayor debilidad. Él sabe cuáles son igual mis fortalezas. Él lo sabe. Y por ello trata en mi vida. Hoy Él nos pone como voceros, hermano. Hoy yo vengo aquí contigo como vocero. A lo mejor y no estás demostrando ser un auténtico cristiano. No tienes que demostrarlo a la gente. Vívelo. Y eso solito se va a dar. Yo no voy y le pongo un forro a mis guayabas y le pongo un forro de durazno y ahí. No, ¿verdad? Porque cuando lo baje, aunque por más que me gusten los duraznos, cuando yo lo baje, me voy a llevar la sorpresa de que es una guayaba. El Señor no preparó el infierno para sus hijos. Él no preparó el infierno para sus hijos. Él fue a preparar para sus hijos moradas
en los lugares celestiales. Amén, gloria a Dios. El infierno fue preparado para Satanás y sus ángeles, no para sus hijos, no para su creación. Hoy yo te invito a que te pongas de pie. Amén. Y le digas al Señor: examíname. Hay algo en mí, Señor, que